Las sitcoms son un género televisivo que están con nosotros desde el inicio del tiempo de la televisión, evidentemente. Sin embargo, hay algunas series que destacan por sobre otras. Los Años Maravillosos, Malcolm el de en medio y el que nos trae aquí, ¿Cómo conocí a tu madre? Ha llovido mucho desde su estreno y desde su final. Creo que podemos ver, en retrospectiva, si ha podido sobrevivir al paso del tiempo y qué elementos tienen que la hacen una serie visible a día de hoy. La misma fue presentada a nosotros como una sitcom. Ya saben, una estructura muy simple, donde hay un plano general para mostrar todo lo que pasa, o muchas veces solamente usar un diálogo que utiliza el plano contra plano y ya está. Sin embargo, desde el primer momento esa estructura se ve flexibilizada en favor de contar una historia a lo largo de 9 temporadas. La temática de la serie aborda un tema que nos genera interés de principio a fin. La historia empieza con Ted hablándole a sus hijos sobre cómo conoció a la madre de ellos. Entonces tenemos el punto final y el punto de partida. Lo que pasa en medio es toda una epopeya. Sin embargo, esta no solo es la historia de cómo Ted conoció a su esposa, sino también la historia de cómo vivieron. A lo largo de las temporadas, las historias tienen un punto central: las dificultades del amor, cómo los amigos pueden estar para ti, pero también para sus parejas e hijos. Es una obra desmitificadora de la juventud, como las figuras que ahora consideramos como inamovibles y superpoderosas tienen su etapa donde también han sido vulnerables. Lo malo es que la obra es crítica con la juventud y la adultez, pero no lo es con las concepciones del amor romántico, lo cual no es algo tan malo en sí mismo, es parte de su tiempo. Me parece que es de las últimas obras que retratan el amor romántico de una forma interesante, pero esto lo veremos un poquito más adelante. Entonces, ya hablamos de qué trata la serie, pero antes de pasar a los personajes, pasemos a su narrativa. Normalmente, una historia tiene la siguiente estructura: muestra de la normalidad, problema o circunstancia, un intento de resolución, un fracaso, una caída por parte de los protagonistas y al final un último intento que suele resultar fructífero. Entonces, con esta fórmula se puede hacer mucho. Todas esas partes tienen que estar, pero no siempre presentadas en ese orden. Hay varios capítulos donde las cosas se presentan de forma desordenada, con la finalidad de que estemos a la expectativa de conocer los resultados de la historia que nos están contando. Es una forma de involucrarnos a través de la curiosidad con la historia, la curiosidad de unos hijos escuchando la historia de su padre. Entonces usemos un capítulo para ejemplificar esto que estoy diciendo. Aquí vemos a todos los protagonistas pasándola muy bien, hasta que Marshall se da cuenta que hay un trago con el nombre de su amiga Robin, lo que los hace competir para que las cosas tengan su nombre. En medio de estos dos están Ted, el que nos cuenta la historia, y Barney, su mejor amigo. Barney está tratando de convencer a Ted para ir a Luchadores contra Robots, pero en eso aparecen sus versiones futuras, de más de 20 años en el futuro, del día siguiente y de esa misma noche unas horas después, haciendo que Ted se pregunte si en verdad quiere ir. Pero cuando el capítulo no puede ser más extraño, todo se quiebra y nos muestran la realidad verdadera. Nadie está ahí. Ted ha estado solo pensando en si ir sin nadie a este evento o quedarse solo en el bar. Estas historias que nos han presentado no estaban ocurriendo, eran un elemento distractor para Ted, para pensarse acompañado. Es un recurso increíble, porque la serie no vuelve a usar esto nunca más, pero siempre se las ingenia para sorprender de esta forma, dándole la vuelta a todo, pero con un objetivo. Entonces, es aquí donde aparece este concepto: el objetivo. Ted no solo quiere contar cómo conoció a la madre de sus hijos, sino también contar cómo vivió y cómo eran las personas que estos chicos llamarían tíos. Marshall, Lily, Robin y Barney son personas tan cercanas que es interesante saber cómo eran. Particularmente me encanta cuando mi padre me cuenta sus historias acerca de su hermano o sus amigos. Entonces me ubico en una posición similar a los hijos de Ted, pero la historia tiene un tercer sentido que guardaremos
para cuando hablemos del final. Este es un punto en el que me quiero detener. Los personajes. Lo mejor de la historia es que a través de 9 temporadas, estos van evolucionando. Pasan como 10 años en sus vidas y lo que creían normal muchas veces era algo sumamente pasajero. Centrémonos en la diada principal, Marshall y Lily. Su relación es súper interesante porque es lejos de ser perfecta y la verdad es que es la decisión que me parece correcta. Porque si fuera un bloque de moralidad serían como Superman, es decir, aburridos. Sin embargo, para hablar de este punto tenemos que hacer un zoom a la relación. Entonces nos enfocaremos en Marshall. Él es un chico de Minnesota, es decir, de provincia, que fue a Nueva York con la finalidad de terminar sus estudios en Derecho. Su meta es ser abogado ambiental, porque Marshall tiene un ferviente deseo de proteger el mundo natural. Sin embargo, la realidad es más grande que los deseos y por motivos de deudas acepta un trabajo en el Goliath National Bank. Básicamente los encargados de toda la contaminación. Durante varios capítulos, Marshall se queja de su trabajo. Se tiene que adaptar a ese ambiente laboral, que está lleno de hombres. Todo este malestar explota cuando Marshall encuentra una carta de su yo de adolescente, diciendo: ojalá seas un abogado ambiental y no te hayas vendido a esos cerdos. Esto lo desestructura. Marshall se ha traicionado, entonces se va a su trabajo y decide jugar a baloncesto, porque en su carta también había un pedido sobre hacer un clavado. Lo interesante aquí es que Marshall tiene que aceptar este trabajo y gracias a Lily ese proceso de aceptación sucede. Acepta que tiene que trabajar para poder pagar esas deudas. En el camino avanza más, pero aquí está lo importante. Los personajes tienen motivaciones, historias, motivos para su comportamiento y decisiones. La historia los trata con respeto y les da una historicidad tanto a ellos como al grupo. Me encantaría detenerme con los personajes, pero el video sería eterno y no queremos eso, ¿verdad? Así que si quieres más análisis de los personajes de How I Met Your Mother, suscríbete y dale a like. La serie, al tratar con tanto cariño a los personajes, sus acciones y las repercusiones de estas, pues hace que les tengamos cariño, que sus decisiones sean tan importantes para la trama y sus vidas hace que sean interesantes, porque marcan la diferencia entre idioteces, como escuchar una canción, a qué tipo de trabajo va a tener Ted. Es lo que marca la diferencia con Holic. En ese caso, no importa ninguna puta decisión, todas tienen el mismo valor. Es en el contraste donde está la diferencia entre lo pequeño y lo grande. Y How I Met Your Mother sabe diferenciar bien entre las decisiones pequeñas y las decisiones grandes. Ahora pasemos a la parte igualmente interesante, pero menos gratificante: las falencias de la serie. Y son principalmente dos. La primera es la concepción del amor que maneja esta serie. El amor romántico como lo principal. Si bien se da a entender que hay otras formas de amar, se da a entender que la forma que defiende esta historia es la del amor romántico. Se vieron, entendieron que son especiales y que se quieren para siempre, lo cual no está mal, pero creo que imponer una forma de amar sobre todas las cosas hace que tengamos conductas nocivas. Darlo todo por una persona, luchar por ella y remar contracorriente, pase lo que pase. En la serie se da a entender que si amas a alguien y te engañó, entonces tienes que recuperarlo, porque así es el amor, y el amor no es así. El amor es la integración entre dos personas que intentan sobrevivir en el mundo, y la ayuda de ambos hace que este mundo sea menos doloroso. Lo más interesante es que la obra es llamativa. A pesar de eso, lo veo como un producto de su tiempo, una obra que salió en ese momento y por eso concibe así las relaciones. Sin embargo, creo que si saliera a día de hoy, habría muchos cambios, porque aún para su época era bastante progre. Uno de ellos es que Marshall, en mi opinión, sería demisexual, porque nunca denota interés por otra persona que no sea Lily. Otro elemento que me parece que hubiera cambiado es que muy probablemente Robin sería una mujer trans, debido a varios elementos que da la serie, y que podríamos tratarlos en un próximo video. Lo que digo es que el segundo mayor problema de la serie no es cómo está escrita, sino cuándo se escribió. Y con ese problema podemos llegar al mayor punto de inflexión de la serie, que es su mayor problema. Durante la misma, hemos visto a Barney,
el elemento más sobrenatural de la serie, debido a su conducta infantil y caricaturesca. El tipo busca el sexo para llenar un vacío emocional, debido a una serie de factores que no trataremos aquí. Sin embargo, él es trastocado por el amor romántico y termina casándose con Robin. Es con ella que deja atrás esas conductas nocivas, donde lo único que hace es lastimarse. Entonces, cuando todo está perfecto, ¡lo dejan! ¿Saben por qué lo dejan? Porque obviamente dos personas independientes no pueden vivir sin la otra. Ambos se dan cuenta que no funciona porque ¡patata! En el hotel no hay wifi, entonces retrocede todo. ¿Se acuerdan de la mágica herramienta que usaríamos más tarde? Pues eso es ahora. Resulta que Ted encontró a Tracy, la mamá de sus hijos. Se aman, comparten momentos juntos, Marshall y Lily son felices. ¿Y qué pasó con Barney y Robin? Pues el Manning decide volver a acostarse con mujeres porque todo su desarrollo vale mierda. Y Robin, oh Robin, el más grande egoísta del mundo, ya no puede ver a sus amigos porque su ex esposo es un imbécil. Y bueno, puede ser algo incómodo, pero Ted, el tipo que no ama, el tipo que literalmente es feliz, le genera dolor verle porque él siempre está ahí para ella y lo deja todo para ella. Entonces Tracy se muere. ¿De qué? ¿Qué te importa, imbécil? ¿Qué te importa? No preguntes. ¿No ves que Ted le quiere meter la pinga a Robin? La serie quiere ser valiente, pero a diferencia del final de Stone Ocean, que es súper valiente y nos entrega el final amargo para nosotros, pero dulce para sus personajes, esta serie, How I Met Your Mother, lo que hace es ir y cagarse en la mesa del profesor en pleno examen. Valiente, radical, sí, pero estúpido. Es tan idiota porque todo el desarrollo, todo el paso del tiempo, todas las historias se van a la mierda. La muerte no importa, todo lo aprendido no importa. Importa el cochino amor romántico tóxico. ¿Saben qué es lo más divertido? En el final alternativo lo arreglaron, haciendo que Ted solo resumiera la serie como si luego de cagarse en la mesa del profesor viniera y nos dijera perdón. ¿Cómo que perdón? Entonces, ese es el resumen de How I Met Your Mother. Es una serie que en equivalentes humanos sería el compañero que te hace reír, sabe un montón y te hace reflexionar. Además, tiene momentos enormes donde te cuestionas, ¿será mi mejor amigo? Pero luego va y se caga en medio del examen. No hay casualidad. Viene y te dice, ¡ey, mira esto! Entonces te alejas un tiempo porque ¡qué asco! El manín se cagó en la mesa. Pero en el tiempo te acercas de nuevo. Porque a pesar de su extraño gusto por cagarse en lugares inapropiados, es divertido y la pasas bien. Solo evita el momento donde se va a cagar para que puedas disfrutarlo. Quiero agradecer a Arepa de Choclo, que ha sido el primer miembro del canal. Muchas gracias por apoyarme y en verdad espero que se estén cumpliendo los sueños del canal. Muchas gracias.